Bueno, pues otra vez estamos aquí en este nuevo capítulo, el capítulo cuarto de monitoreo y evaluación hecho fácil, fácil con Z, porque decimos que vamos de la A a la Z, es una traducción que hemos hecho del inglés. Bien, y hoy tenemos una continuación de todo esto que estábamos trabajando, pues los indicadores y también los marcos conceptuales. Entonces, bueno, necesariamente nos lleva a lo que es los datos, ¿no? Entonces vamos rápidamente a definir un poco y seguimos. Bueno, datos, ¿no? ¿Qué son? Y bueno, sabemos que se usa también la data, pero para ser estrictamente principistas tenemos que decir, bueno, la data en realidad es el plural de datum. Los dos son términos latinos y por lo tanto, estrictamente hablando, datum es un solo dato y data es muchos datos. Entonces, en realidad hay gente que decimos, aquí está mi data y a veces lo usamos en singular, otro en plural. Otra vez, si lo quieren usar, definan bien y luego siguen adelante consistentemente. Yo prefiero usar mis datos. La data, si uno quiere poner, estrictamente hablando, si es latín no necesita un artículo, la data, solamente uno tendría que decir data muestra que, pero como ven es confuso en español. Entonces, bueno, los datos, o a veces uno quiere decir, bueno, la data muestra tal cosa, tal cosa. Bien, tenemos una nube de palabras que nos dice las otras cosas que también están relacionadas con eso. Es interesante porque en inglés el dato está relacionado también con fechas, date, la fecha, y así en algún momento se hizo que lo que tú ponías, lo que tú iniciabas con una carta y todo eran hechos, y terminó siendo que también es la fecha de la correspondencia. Pero en fin, lo más importante que queremos es indicar que, bueno, tenemos muchas maneras de recolectar y tenemos también varias definiciones. Lo más importante aquí para nosotros es decir que los tipos que más importantes son ¿qué? Es datos cualitativos y cuantitativos, ¿no es cierto? Lo sabemos por descripción normal, usual, que aquellos cualitativos describen, abundan, incluso nos dicen el porqué de cosas, son más abiertos, ¿sí? Y pueden incluir anécdotas, hay percepción de lo que uno piensa sobre algo, mientras que el dato cuantitativo es usualmente numérico, ¿sí? Entonces, no tiene que ser solo numérico, puede, como sabemos, pueden tener a su interior variables nominales, variables que digan simplemente sí, cuántos, pero de qué descripción, de qué atributo, digamos, ¿no? Puede ser, uh, ok, por ejemplo, cuando decimos datos discretos, ¿no es cierto? Son datos que pueden ser nominales o categóricos, también los llamamos. Por ejemplo, el género, ¿no? Sí, podemos decir cuántos son de masculino, cuántos son de femenino, cuántos tienen una religión versus otra, etcétera. El más usualmente, frecuentemente usado es cuando son ya estos datos continuos, estos datos muy numéricos, y en principio los usamos de dos tipos. Uno es el ordinal y otro es de intervalo. El ordinal, como sabemos, es que simplemente los datos están ordenados. Sabemos quién es primero, segundo, tercero, etcétera, hasta último. Sí, están rankeados también, decimos a veces, es un spanglicismo, lo hemos traducido del inglés ranking. Pero más que nada, bueno, hay una jerarquía de arriba a abajo, de izquierda a derecha, pero tenemos una idea de su orden, por eso es ordinal. Lo más importante que hay que saber de ahí es que no es como el dato meramente de intervalo cuantitativo, no tiene por qué haber un espaciamiento igual entre una y la siguiente y el siguiente orden. Entonces, entre el 1 y el 2 puede ser que no haya el mismo espaciamiento que entre el 2 y el 3, ¿entienden? Por ejemplo, se usa mucho cuando usamos estas escalas tipo Likert, que es, decimos, antes se decía, bueno, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Y ahí quedaba la cosa, era hasta muy
corto es. Hoy en día le decimos, bueno, ahora queremos que nos diga usted del 1 al 5, qué tan fuertemente está usted de acuerdo, qué tan drásticamente está usted de acuerdo o en desacuerdo. Entonces ahí donde usamos una escala ordinal donde podemos decir, casi queremos numerizar, queremos decir, bueno, cuánto, qué tan de un lado o de otro lado expresamos algo. Bueno, el más usado, por supuesto, es aquel donde tenemos sí entre el 1 y el 2. Sabemos que es una unidad de diferencia entre el 2 y el 3, otra unidad de diferencia. Son estos datos muy cuantitativos, muy de intervalo. Hay muchos ejemplos, temperaturas, ¿sí? La edad, etcétera. Pero lo más importante es que hay ese espaciamiento igual entre el siguiente numeral que le sigue, ¿sí? Ahí tenemos una foto de unas aves paradas para que ustedes se entretengan un rato. Ahí hay una mezcla de preguntas hacia lo cuantitativo y hacia lo cualitativo. Ustedes pueden parar el video y mirar si desean más. Ok. Lo más importante para seguir adelante es que cuando hablamos la formulación, especialmente para construir indicadores, es que tenemos que ser muy claros. Vamos a usar números enteros, sí, uno puede decir el número de cursos, el número de entrenamientos, el número de personas, el número de compras de tal cosa, muy bien. Pero generalmente lo que queremos, especialmente cuando queremos comparar y hay diferentes totales, usamos la referencia, usamos lo que es la tasa, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, aquel total se pone en el denominador y luego usamos del denominador cuántos están en el numerador y esa es una tasa. Muy importante, allí el numerador es siempre un subelemento, una subcantidad del denominador para que fuera tasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay los otros que son llamados la razón. Algunos le llaman el ratio, que también es una palabra un poco inglesa, que es el ratio o la razón es cuando el denominador es distinto al numerador. El numerador, y por ejemplo lo usamos mucho cuando decimos la razón de sexo, ¿sí? ¿Cuántos son masculinos versus femeninos, ¿sí? Y hay muchos otros ejemplos al respecto. Ok, lo más importante es, lo que queremos es resumir cuando tenemos muchos datos cuantitativos y por eso existe esto que se llama la tendencia central. Los primeros conceptos de estadística es que, bueno, vamos a resumir y entonces se usa el promedio y el promedio viene, digamos, descrito en tres maneras más importantes. Primero es la media, ¿sí? Ese es el que en general, cuando hablamos de promedio, generalmente se usa la media, ¿no es cierto? Y es muy lo más simple, o hacemos una de todo lo que se ha recolectado, de todos los datos que tenemos, entonces simplemente se hace una sumatoria y luego se divide entre el total de cantidades que se han usado para esa sumatoria y entonces ahí es donde decimos, ajá, ¿dónde se sitúa esa tendencia central? Pero como sabemos, esta tendencia puede ser afectada cuando hay valores muy extremos, ¿sí? Hay valores ya sea muy inferiores, muy superiores. Y entonces hay otra cosa que se usa que es la mediana. La mediana es simplemente organizamos todos esos datos que tenemos de lo menor al mayor, del menor al mayor, la cantidad menor a la cantidad mayor y buscamos qué número está a la mitad, ¿sí? La mediana, qué número está a la mitad. Luego de ordenarlos, también le llaman el 50 percentil, especialmente cuando uno quiere decir, sí, no me importa todos estos números extremos, pero quiero saber más o menos a la mitad, qué estamos viendo a la mitad, ¿sí? Entonces es muy importante, se usa para ingresos, se usa para muchas otras formas de ver nuestra centralidad de todos los datos, ¿sí? Y es muy bueno usar ambos, ¿no? Cuando uno tiene unos datos que están, no sabe muy bien cómo, bueno, ordénalos, usa la mediana, usa el promedio y compara entre los dos, usa la media y compara entre los dos. Y por supuesto la tercera forma que también se usa es la moda. La moda es qué número se repite más, qué número se repite más. Y eso nos da también otra idea porque probablemente esa repetición de ese número ha afectado mucho en
en los dos, en tanto la media como la mediana, ¿sí? Es interesante aquí ver de que como la moda es simplemente el que más se repite, hay dos casos, dos situaciones. Una, que puede haber más de una moda. ¿Qué pasa si tienes 3 veces se repite este número y después más arriba 3 veces se repite otro número? Entonces, ¿cuál es la moda? Entonces hay bimodalidad y uno tiene que buscar qué quiere hacer con esos datos, ¿sí? Y lo otro es que puede ser usada la moda para datos no numéricos, ¿no? Uno puede decir cuántas veces se repite más tal religión, cuál veces se repite más tal género, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son maneras adicionales de usar. Ok, no vamos a entrar porque entraríamos en la parte más estadística, en que cuando tenemos muchos números podemos tener, y cuando tenemos, sí, muchos elementos extremos, entonces ahí viene otro concepto que se llama la variabilidad. ¿Está todo cerca del centro o está todo disperso? La variabilidad o dispersión, si queremos llamarlo. Ahí vienen esos términos del rango, la varianza, la desviación estándar. Eso, como digo, va a ser materia de otro capítulo. Bien, otra cosa importante que decir es que tenemos que estar muy claros qué queremos hacer con lo que se llaman los valores ausentes. ¿Qué significa? Si estoy recopilando números y en algún momento no hay un número, hay un cero, o no se recopiló, ¿qué cosa voy a hacer? Porque tengo que ser muy veraz, muy responsable con todos mis datos, tengo que informar y reportar. Entonces, o los reporto como valores ausentes y sin embargo digo, sí, aquí en algunos casos en encuestas se pone 999 o 998. ¿Por qué? Porque no era aplicable esa respuesta o porque la persona no contestó. ¿Sí? Es importante definir, ¿la vamos a usar o no la vamos a usar? ¿La vamos a meter dentro de un promedio o no? Todo eso a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, obviamente media, mediana y moda, hay que usarlas las tres para que nos diga cómo está nuestro dato, cómo está la data, cómo están nuestros datos, cómo se presentan. Bien, como siempre, un ejemplo es siempre mucho, mucho mejor. Y entonces voy a usar casi una anécdota de cuando enseñé hace muchos años en Exeter, en Inglaterra, justamente estadísticas aplicadas a demografía y población. Esas primeras noches cuando llegaron los estudiantes, nos invitaron a un juego de Skittles. Skittles es un juego como de bowling, pero con 9 pines, no 10 pines. Pero cada ronda, cada persona puede tirar 3 veces. Entonces, 9 por 3, 27. Ese es el máximo score que puede hacer una persona cada vez que tiene una ronda. Y pongo un cuadro, ahí van a ver ustedes el cuadro donde uso, por ejemplo, 10. Ha habido 10 rondas o 10 personas que tiraron y cuál fue el total que hicieron. Y entonces dividimos en columnas de profesor y estudiante. Y ahí pueden ver ustedes la distribución del 1 al 10 y los puntajes que se obtienen, ¿sí? Y luego está el total, la media y la mediana. Entonces yo voy a dejar para que ustedes examinen cuanto quieran, el tiempo que quieran ese cuadro, pero más importante es indicarle, a ver, vamos a hacer preguntas aquí. ¿Quién ganó? ¿Sí? Bueno, si usamos el total, ¿sí? Pero miren ustedes la diferencia entre la media y el total, donde sí los estudiantes supuestamente ganan y sin embargo la mediana, ¿a quién favorece? Al profesor. La moda, ¿a quién favorece? También a los profesores. Entonces la pregunta siempre es pertinente, ¿quién ganó? ¿De verdad que ganó ellos o los otros? Y eso puede ver de una manera simple o de una manera estadística, y eso lo podemos usar más adelante. Ok. Y también nos permiten decir lo que ya estábamos anticipando. ¿Qué es el efecto que puedan tener valores extremos? ¿Cómo pueden afectar un total? ¿Cómo pueden afectar una media, una mediana? Y bueno, ahí está la moda, ¿sí? Y entonces eso está muy importante. Les pongo ese cuadro, pero también hay una gráfica que también les pongo y donde ustedes pueden ver cómo está el promedio, digamos así, de estudiantes y sin embargo que en algún momento parece que está favoreciendo
a los profesores y sin embargo los estudiantes, especialmente al final, mueven ese valor central hacia la derecha, o sea, más arriba. Muy bien. No vamos a trabajar tampoco porque el gráfico nos da una indicación de que hay lo que se llama distribución. Entonces, eso en algún momento se puede ver, se puede medir, se puede mirar qué distribución tienen los datos, ¿sí? Pero vamos ahora a la segunda parte de esto, que nos queda poco tiempo, que es las fuentes. Entonces, vamos rápidamente a repasar. Hay fuentes, bueno, obviamente hay las fuentes primarias y secundarias. Primarias es la que uno mismo recogió y los datos secundarios es que otros recogieron. No puedes hacer mucho, sino que tienes que usar lo que ya tienes. Ahora, pero su proveniencia puede ser de dos fuentes muy importantes. Una es la fuente poblacional, vamos a llamar así de la base, es comunitarias, ¿no? Se usa mucho para los censos, hay encuestas de comunidad también, y ahí se pueden, obviamente, recopilar el tema cuantitativo y cualitativo. Hay encuestas a profundidad, grupos focales, eso ya se puede ver en otra ocasión, los propios métodos. Muy bien. Lo más importante es la representatividad. Si queremos algo que represente a un departamento, a una provincia o a la nación, tenemos que estar conscientes que vamos a tener un censo. Obviamente es toda la población, pero si es muestral tenemos que ver que la muestra sea representativa. Eso ya es otro tema también. La otra fuente es de instituciones. ¿Por qué? Porque nosotros si queremos decir, no, lo que nos interesa son los servicios o son los datos de tal institución, entonces también podemos usar muchos métodos cuantitativos y cualitativos, todo tipo de entrevistas a profundidad, etc. Lo más importante ahí es cuánto se abarca. Queremos, por ejemplo, usar de un sector nada más, sector público, sector privado, va a depender la representatividad otra vez de si vamos qué tanto queremos abarcar todas nuestras componentes e instituciones en un país, por ejemplo, ¿sí? O instituciones en el mundo entero. ¿Ok? En realidad hay otra fuente que es un poco la fuente media, le estamos llamando, son los medios, pero en realidad están involucrados en lo que acabamos de decir de población y es más que nada un método porque se está usando mucho los medios bueno, primero era de correo, ahora se usa el correo electrónico, se usan el teléfono, especialmente el teléfono celular, los métodos en línea, hay muchas encuestas que se hacen en línea, nada más que hay análisis que se hacen solamente, por ejemplo, con mapas satelitales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todo eso tiene que estar considerado. Y finalmente les voy a presentar un cuadro que resume un poco esas fuentes. Lo más importante aquí de ver es que usualmente las fuentes poblacionales, como son más amplias de base, hay que ir a muchos lugares, especialmente si hay un muestreo y obviamente si es un censo son mucho más caras, su costo es más alto y por lo tanto si se hace periódicamente sí, pero no rutinariamente, se puede hacer cada 3, 5 años y obviamente el censo cada 10 años. Mientras que las otras que son de servicios y de instituciones las podemos hacer más frecuentemente y por lo tanto lo llamamos más rutinarias. Y por ejemplo, otra vez en mi rama de salud pública trabajamos mucho lo que son los servicios de salud a nivel de puestos, centros de salud, pero se puede usar para todo tipo de encuestas de servicios, pueden ser servicios de ventas al consumidor, uno quiere hacer entrevistas a clientes o clientes prospectivos o clientes potenciales, todo tipo de servicios se pueden emplear aquí, ¿sí? Lo más importante es cuando hacemos encuestas de servicio, hay que usar la misma metodología, las mismas definiciones para que haya comparabilidad, muy importante. Eso es clave. Entonces aquí tenemos ya las encuestas y recolección a nivel de servicios e instituciones. Usualmente usamos los registros diarios. Entonces es muy importante ahí la calidad. Tenemos mucha preocupación siempre cuál es la calidad, porque algo que se recoge diariamente a veces no tiene la misma calidad que algo que tú has preparado, has
entrenado encuestadores y lo están recogiendo específicamente luego de tal entrenamiento. Bueno, vamos a mirar un poco más de esas cosas. Mientras tanto, quedamos aquí. Muchísimas gracias. Si les interesa, suscríbanse a lo de estos videos y manténganse al tanto porque hay más por venir. Muchas gracias.